Existen 4 cosas que nos van a ayudar a entender un poco más sobre la Eucaristía. Bueno, la primera es entender que la Eucaristía es una prenda de amor. Y dice aquí, sabiendo Jesús que esa misma noche se acercaba el momento de padecer y luego morir, en su corazón no concebía el hecho de dejarnos solos ni siquiera un instante. Es decir, Jesús, incluso cuando estaba muriendo, cuando lo estaban latigando, él nunca dejó de pensar en nosotros. Y por ese no separarse con nosotros, de nosotros, quiso permanecer en el Santísimo Sacramento del altar y darnos ese don infinito en el que ya él sabía que no le quedaba otra forma más de manifestar su amor, que esta fue la última. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que Jesús, encima que se va entregando, que sabe que lo van a torturar, que sabe que lo van a humillar, él aún así, en ese amor infinito, nos da el regalo de tenerlo con nosotros para siempre. Hoy en el presente, Jesús está en el altar siempre esperándonos. Y este sacramento es el último esfuerzo de amor que Jesús hace por nosotros. Por ello dicen que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento del amor, es la prenda de amor, como dice San Bernardo, es el amor de los amores. Para entender este punto un poco, es como darte el ejemplo de que uno de tus familiares, que tú quieres mucho, se va a ir de viaje, no lo vas a ver más, y esta persona te da lo más preciado que tiene, ¿no? Para que lo recuerdes. Pero Jesús no solo quiere que lo recuerdes, Jesús quiere quedarse ahí contigo. Esta es la diferencia. Jesús se queda con nosotros para siempre. Y esto nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde llega el amor de Jesús para convertirse en alimento de nuestra alma? Y este es el segundo punto. Entonces, englobando un poco, Jesús en su último esfuerzo nos da en favor a nosotros, nos deja quedarse, Él se queda con nosotros siempre. Ese es su último esfuerzo de amor. El segundo punto es que el amor movió tanto a Jesús a unirse con nosotros que lo hizo mediante la comunión. ¿Y cómo vamos a entender esto un poco? Aquí el mismo Jesús dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Y uno aquí me puede decir como Paula, pero eso no suena un poco raro y yo te puedo contestar humanamente, entender el que come de mi carne y bebe de mi sangre, sí, puede sonar un poco raro, ¿no? Pero hay una forma de entender esto que para Jesús es mucho más elevada. Lo primero es entender que el amor aspira siempre a unirse al objeto amado. Es decir, si yo amo tanto a una persona, siempre voy a querer estar cerca de ella, la voy a estar apoyando, voy a estar viendo cómo está, ¿no? Entonces nosotros, para Jesús, somos ese objeto amado. Y Él siempre está aspirando a estar con nosotros. Y lo segundo que hay que entender es que el alimento se convierte en sustancia del que lo come. Es decir, todo aquello que yo como se une a mí. Por lo tanto, Jesús, en este aspirar que somos su objeto amado y que a la vez Él se vuelve el alimento, Jesús siempre se va a quedar con nosotros. Por eso Jesucristo se convierte en alimento para que como lo comulguemos, seamos solamente uno con Él. Jesús quiere estar tanto con nosotros que se hace alimento. Y es un poco impresionante entender que incluso nosotros en fe sabemos que Jesús está vivo, sabemos que podemos ir al Santísimo, sabemos que puedo orar y puedo saber que está ahí, puedo abrirme un escalón y puedo saber que Él está haciendo su gracia en las personas que son nuevas, a las que hemos invitado, pero aún así a Jesús no le basta con eso, porque Jesús quiere estar adentro, Jesús quiere estar dentro de mí. Por eso cuando comulgamos, Jesús está en mí. El hecho de comulgar es algo tan sagrado que a veces no entendemos que el mismo Jesús definitivamente ya está en mi ser. Y es, como repito, impresionante porque incluso el mismo Jesús comprende esta naturaleza humana que tenemos y esta razón que a veces nos juega en contra, que aún así sabiendo esto, se da en un regalo en la forma en la que yo pueda sentirlo más cercano, volverse alimento. Jesús siendo algo tan
grandioso, algo tan grande, de tanto amor, se vuelve un pan, se vuelve alimento consagrado luego para estar dentro de nosotros. Es decir, incluso entiende nuestra humanidad que nos da ese regalo. A Jesús, a Él nos unimos hasta ser un solo cuerpo, hasta ser carne de Cristo. Nuestro tercer punto es que entender un poco las circunstancias en que Jesús instituyó la Eucaristía. Yo, en verdad, cuando leí esta parte, nunca me había puesto a pensar lo que pasaba mientras Jesús estaba en la última cena con sus apóstoles, ¿no? Aquí dice, cuando los hombres trataban de quitar la vida a Cristo, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado a vosotros. Esto lo dice San Pablo en una carta a los Corintios, ¿no? Y en estos momentos como que uno se pregunta, realmente, mientras Jesús estaba, la misma noche que Jesús estaba instituyendo la Eucaristía, a la par habían unos hombres que planeaban atormentarlo y quitarle la vida a Jesús. Y no solo quitarla de una forma ya simple, sino torturarlo, humillarlo, de la forma más perversa que pueda haber en el mundo. Y él, sabiendo todo esto, dejó eso de lado, pensó en nosotros e instituyó el sacramento de la Eucaristía, y así demostrando su amor. Y en vez de asustarse, de pensar en lo que iba a pasar, su amor se hizo más grande y se hizo más generoso. Jesús, queridos chicos, esperó con ansias, con muchas ansias, ese momento, el momento en el que nos iba a dar el regalo más grande en su último esfuerzo. Porque uno puede pensar, imagínate que te enteras que te van no sé, a perseguir en la noche y luego vas a morir. O sea, uno piensa, me voy corriendo, me escondo, uno se asusta, ¿no? Pero Jesús no lo hace. Y Jesús sabe lo que está pasando y su amor es mucho más grande. Jesús siempre trasciende, siempre impresiona en ese sentido. Por eso se dice que Él esperó con ansias ese momento. Y la cuarta forma de entender la Eucaristía es que Jesucristo en la Eucaristía siempre pide nuestro amor. Jesús siempre está llamando. Dios nos ama con el fin de ganar nuestro amor. Él siempre lo que más quiere en el mundo es ganar nuestro amor. Dice el padre Francisco Olimpo que no hay cosa que más inflame nuestro corazón de amor que la Santa Comunión. El último punto de cómo entender la Eucaristía es entender que es Jesucristo. En la Eucaristía siempre está pidiendo nuestro amor, ¿no? Y con eso entendemos que Dios nos ama mucho con el fin de poder ganar nuestro amor. Es decir, Él no está pensando en otra cosa que sea ganarnos, ¿no? Y como les estaba diciendo, llega un momento en el que Jesús llama tanto y a uno siempre lo está esperando, que cuando uno decide responder a ese llamado, Jesús viene con tanta fuerza que arroja todos aquellos amores y cosas a las que nuestro corazón ha estado constantemente pegado, y si son esas cosas que no direccionan hacia Jesús, Jesús las arroja y Él es el único que quiere estar en nuestro corazón, ¿no? Entonces aquí, entender que el amor de Jesús es el fuego que vamos a necesitar en nuestra vida. Muchas veces pasa que salimos de un retiro, conversamos con alguien o entendemos un poco más de la grandeza de Jesús y uno siente como eso en el corazón, ¿no? Entonces Jesús, su amor es ese fuego que yo necesito constantemente en mi vida. Y a veces es como, no sé si les ha pasado en un santísimo, es esa sensación de decirle, Señor, en lo que queda de mi vida quiero amarte siempre, ¿no? Incluso hasta el último aliento. ¿Y por qué explicamos todo esto para entender la Eucaristía? Porque solamente contemplando a Jesús en la Eucaristía, yo voy a entender cada vez más cuál es el sentido de mi vida. Es decir, el sentido de mi vida está en Jesús. Y contemplando, yo voy a volver a sentir ese fuego que siento que me falta, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos estado viviendo, el no haber estado cerca
de cerca entre nosotros, de vernos, de ir a orar, de ir a misa, como ese fuego como que se va apagando, ¿no? Pero Jesús mismo, en su misericordia, siempre ve las formas de estar cerca de nosotros, ¿no? Pero aquí habría que hacerse la pregunta de si realmente nosotros lo buscamos, ¿no? Si atendemos a ese llamado, si en todo este tiempo que no lo he podido ver, que sabemos que han cerrado las iglesias, que nos han puesto horario, que sabemos que el aforo es distinto, ¿no? O sea, yo realmente en este tiempo sentí necesidad de Jesús, en este tiempo lo extrañé. Yo recuerdo que el padre Rafael, que está en la parroquia acá Inmaculado, puso en todo ese tiempo, cuando recién empezaba la pandemia, el Santísimo expuesto mirándose la calle, ¿no? Y la primera vez que fui, aparte de que veía a la gente toda cubierta, con su mascarilla, con todo, me conmovía muchísimo porque la gente, realmente, primero que ves a toda la gente arrodillada en la calle, o sea, algo que imposible no impresionarte. Y lo otro, me acuerdo mucho de una señora que, o sea, el Santísimo estaba en la parroquia, pero la separación entre la calle y el Santísimo era una reja, ¿no? Y la señora se agarraba de la reja, como diciendo, es una barrera, ¿no? Y lloraba muchísimo. Aparte de por lo que creo que todos hemos pasado, que ha sido difícil. Pero me impresionaba eso, ¿no? Que a veces uno también tiene que dar de su parte, ¿no? Y Jesús siempre ve las formas de acercarse a nosotros. ¿Y qué es lo más importante de esta Eucaristía? Que viéndolo a Él, y quiero que se queden con esta idea, viéndolo a Él yo recuerdo quién soy. Como les decía, uno viendo a Jesús recuerda cuál es el sentido de su vida, pero también Él te recuerda quién eres, ¿no? Entonces, esos son, ¿no?, los 4 puntos para entender un poco la Eucaristía, pero también se me pidió si podía contar un poco, ¿no?, de mi experiencia, ¿no?, con comulgar, con ir a misa, ¿no? En algo breve, a ver, yo he heredado la fe de mis papás, ¿no? Ellos son los que me enseñaron, pero efectivamente uno cuando va creciendo, va pensando, ¿no? Y dice, ok, voy a seguir por este camino, ¿no? Entonces, yo siempre, antes de mi conversión, que fue oficialmente a los 15 años, siempre iba a misa, ¿no? Entendía que era súper importante, que tenía que hacerlo, ¿no? Pero uno como que no termina a veces de interiorizarlo, ¿no? También puede ser a veces por la edad, pero en fin. Entonces yo, como empecé a ir a misa, a tenerle a esa necesidad de siempre estar en el Santísimo, fue cuando tenía 13 años, y era el 2013, y me acuerdo que estaba en el verano para entrar a segundo secundaria. ¿Y qué pasó? Que ustedes saben que yo tengo dos hermanas, ¿no? Una que me lleva 7 Amiga, años y la otra que me lleva 14, ¿no? Pero antes de mi hermanita, mi mamá estuvo embarazada, ¿no? Y mi mamá es una, bueno, ella siempre quiso tener un montón de hijos, pero no pudo porque la mayoría eran embarazos de riesgo, ¿no? Y bueno, pero mi mamá estuvo embarazada cuando tenía 13 años y era como que un boom, ¿no? Y yo también pensaba como que adentro, y cómo es un bebé, y qué hacen, ¿no? Pero también está con la emoción del momento. Pero efectivamente mi mamá recibe la noticia de que está en riesgo, ¿no? Y yo la veía muy triste, la veía preocupada, ¿no? Entonces uno como que a los 13 años intenta entender un poco, y dices, ok. Y a veces en un momento como que empecé a sentir que no estaba en mis manos la solución, ¿no? Y eso me empezaba como a decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué más puedo hacer? A veces mi papá me decía, ¿y ahora dices tu oración de la noche? Y yo, sí, pero no sentía que era algo que era, no era suficiente para mí, ¿no? Entonces yo recordaba mucho que mi mamá solía ir a las misas diarias y dije, a ver, puede ser por ahí, ¿no? Entonces quizás yo tengo que hacer, no sé, un esfuerzo más, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué tal, ¿no? Y yo recuerdo que ya había empezado incluso el colegio y dije, ok, voy a escoger un día de la semana para irme a la misa, ¿no? Entonces me acuerdo que empecé los lunes, me iba todos los lunes a las 7.
Y en ese ir y comulgar y estar con Dios, yo a esa edad simplemente le preguntaba como que, Señor, ¿qué va a pasar, no? ¿Va a estar bien mi mamá? ¿Va a estar bien el bebé que tiene ahí, no? O sea, ahí inocentemente creo que uno pregunta esas cosas, ¿no? Y bueno, este, efectivamente, pues mi mamá lo perdió, ¿no? Se puso mucho más triste. Y obviamente yo también, ¿no? En un momento no entendía mucho el dolor que pasaba por mi casa, ¿no? Pero recuerdo mucho una vez que fui al baño a lavarme la cara. Y no sé, empezó a llorar así, de la nada, ¿no? Y sentía como un, ¿qué hago, no? Y otra vez esto escapa de mis manos, necesito algo más. Y lo interesante es que Jesús siempre como que te va, como si dicen que te va llamando. Yo escuchaba ese ven, ven otra vez, ¿no? Y uno dice, debería ir, no debería ir, ¿no? Entonces empecé a ir y lo volví a retomar y lo más interesante de todo es que yo no entendía mucho el dolor que pasaba, pero me llamaba muchísimo solamente a quedar viéndome contemplando, ¿no? Y lo contemplaba y a veces preguntaba por qué, y cuando comulgaba era otra vez esa paz. ¿Y qué es lo que te trae la comunión en un poco de mi testimonio? Es que la comunión a veces, muchachos y chicas, te trae mucho entendimiento de lo que a veces humanamente no podemos entender, ¿no? Esa sabiduría, el a veces, no sé, por ejemplo, querer hablar con alguien que sabes que te necesita, o no sé, hay algún problema en tu casa, o tú sabes que no hay algo que pueda estar bien en ti. Uno entiende cuando recibe a Dios, porque Dios está dentro mío, entiende mejor las cosas y, y siente esa paz, ¿no? Siente ese, ven, yo te cuido, ¿no? Yo sentía mucho y a lo largo de estos años que trato de siempre estar riendo, a veces las que puedo, ¿no? Es ese ven, ¿no? Ven, regresa a mí, conmigo está bien, ¿no? Es depositar todas aquellas cosas que yo tengo encima, es ponérselas a Dios. Pero así como a veces uno se va acercando, hay momentos en los que uno se puede alejar, ¿no? Y yo soy completamente honesta con ustedes, han habido veces en las que sí, pues uno se aleja, ¿no? Se aleja y creo que más me ha chocado bastante todo estos últimos tiempos, ¿no? Donde uno va pasando cosas que, no sé, miedos o cosas que lo hieren o situaciones que pasan, ya sean en todos los ámbitos de tu vida que tú quieras, que tengas, ¿no? Y a veces uno realmente con mucho dolor dice, Señor, no me puedo acercar a ti así, ¿no? No puedo, no sé, dolido, siento que sigo cayendo en lo mismo, que tengo los mismos vicios, que no sé, que no te merezco, ¿no? Que no me merezco nada, porque han habido momentos en los que yo también he podido sentir eso, ¿no? Y ese ven del que les hablaba al principio, cuando uno va descubriendo a Dios, se convierte en un vuelve, y es un vuelve y es regresa y uno dice a veces, no sé cómo volver, no puedo, ¿no? Y Jesús dice, no interesa, no interesa lo que haya pasado, yo quiero que vuelvas, ¿no? Y en esos momentos donde yo decía, no puedo volver, Señor, me decía, ven, necesito que vuelvas porque necesitas recordar quién eres. Y esa es otra gracia, como les comentaba, que retengan esa frase. Una de las gracias de la Eucaristía es que Jesucristo nos hace recordar quiénes somos, nos hace recordar de qué estamos hechos, a dónde vamos. Esa es la gracia que la Eucaristía te da. A pesar de todo lo que has hecho, cuando te dice ese vuelve, regresa a ser quien eres, a uno lo que le da la Eucaristía es que uno recupera su honor, uno recupera su dignidad, ¿no? Y a pesar de que es impresionante porque Jesús siendo simplemente haciéndose alimento y encima nos da ese sentido de vida, ese honor que necesitamos para seguir adelante, ¿no? Entonces creo que yo podría terminar aquí, que cuando Jesús te dice, vuelve a ser quien eres, es que te está volviendo a hinchar el corazón de ese fuego y te recuerda lo bueno que tienes, ¿no?
Ya eso es uno con lágrimas, después de haberle dicho todo a Jesús y después de que Él te muestra todo su amor, Él te sigue diciendo, vamos para adelante, ¿no? Y eso es lo que a uno lo choca. Y como les decía, uno recupera su honor en Dios. Entonces, chicos y chicas, lo que les puedo dejar de este tema es que volvamos a Dios. Vuelve, vuelve a ser esa persona que tienes que ser. Tienes que volver porque Jesús te está esperando. Dios siempre nos está llamando. Tienes que regresar. Así como a mí me ha pasado muchas veces que dices, no, imposible, no puedo, pero Él siempre va a buscar la manera de que regreses a Él. Pero uno también tiene que aceptarlo, ¿no? Así que chicos, cada uno de ustedes conoce su realidad, cada uno de ustedes sabe en qué está su corazón, cómo está su alma, cómo es su realidad, cada uno sabe lo que ha estado pasando, entonces a Dios dice, está bien, vuelve. Así que chicos y chicas, volvamos. Uno a veces regresa a la Eucaristía como si fuera un soldado y regresa a la batalla y uno se planta y se arrodilla y dice, aquí estoy, Señor. Pues sí, es momento de volver, queridos chicos y chicas. Así que, bueno, eso es todo conmigo. Espero que les haya servido.